Hasta hace unos años la literatura latinoamericana se identificaba con la ideología, con movimientos políticos, con una literatura comprometida con las circunstancias que vivía América o que vive América. Pero de un tiempo a esta parte ha surgido otro grupo de escritores o otra narrativa más vinculada a temas que yo creo que no son continentales, sino que universales. Es el caso de los temas ecológicos. No es coincidencia que justamente estos últimos días han surgido en España, o se han publicado en España, 2 libros de autores chilenos, latinoamericanos lógicamente, de 2 autores que viven en Europa y que están vinculados de alguna forma con la ecología. Hablamos de Luis Sepúlveda y de Víctor Aquila Jiménez. Hablamos con Víctor Aquila Jiménez, autor del libro Cuentos Ecológicos. Víctor Aquila Jiménez, esta introducción que yo he hecho, ¿hasta cierto punto usted la afirma, la reafirma o la rechaza? Bueno, la afirmo, la confirmo y la acepto. Me parece muy interesante, muy positiva, muy concreta, utilizando esa expresión que creo que no se utiliza, no es muy frecuente, pero en Chile concreto es algo que asegura una situación. Precisamente estamos hablando de los cuentos ecológicos y me quiero ir por esta línea. Los cuentos ecológicos nacen como una necesidad de hacer participar, en este caso, a la literatura. La literatura no puede estar ajena precisamente a la lucha que hay en este momento por algunas personas, por algunas instituciones y por mucha gente de buena intención, de buen corazón, que quieren salvar simplemente el planeta. Aunque la literatura ha utilizado muy bien a la naturaleza, porque hay que ambientar a los personajes en la Tierra, en algún lugar del universo, aunque sea ciencia ficción, se está recurriendo a la naturaleza. Entonces, bueno, yo no creo que no he inventado nada, simplemente he tomado un momento de esto y he dicho, ¿por qué no escribir cuentos ecológicos? Es decir, tampoco he inventado los cuentos que vienen en el libro, sino que los cuentos obedecen al quehacer, a lo que está sucediendo día a día, y había que pensar una fórmula que de género literario que no fuera el ensayo, por ejemplo, que no fuera una expresión netamente técnica del asunto, sino que bajar un poco más, bajar al lector, a la persona que realmente está preocupada de esto, pero presentarle la gran problemática que existe en relación a la contaminación, de manera que sea atractiva, que le deje el mensaje y que aprenda, y que finalmente tome una actitud. Justamente eso es lo que le iba a preguntar. ¿No cree usted que hay demasiada literatura o se teoriza demasiado sobre la conciencia, de crear conciencia ecológica, pero en la práctica lo que falla es la conducta ecológica, es decir, una práctica ecológica diaria? Claro, bueno, yo también como escritor y como sociólogo he estudiado esto con mucha detención. Todo obedece, tal como tú lo dices, a una conducta, a un hábito, y el hábito es como la higiene, es decir, nosotros tenemos que hacer ciertas cosas diarias para mantenernos limpios. Bueno, la tierra sucede lo mismo, es decir, tenemos que crearnos el hábito. El primer problema es el de la contaminación, es la basura. Eso también lo toco acá yo en el libro, la basura. Y realmente debemos nosotros, pienso, explotar la basura. Y también he tenido la suerte de conocer lo que sucede en los países escandinavos y la gente está muy concientizada, llamémosles así, en relación a la basura, y funciona bien. Eso me ha servido también para tomar en consideración de que la explotación de la basura el recurso es explotable como negocio. En uno de estos cuentos yo lo hago atractivo, pero trágico también, tomamos eso. Es un hábito, es una conducta, es una conducta. Todo obedece a que nos entrenemos, a que utilicemos nuestra capacidad de comprensión del asunto y nos dispongamos a respetar a la naturaleza como debe ser.
Es decir, yo no soy un ecologista aparecido, yo tampoco quiero ninguna vinculación con grupos de ecologistas, sino que como un intelectual me he preocupado y he tratado que este mensaje llegue, es decir, que se entienda para que ayude a tomar una conducta como tú dices. En el libro, los textos, estos cuentos, hay un punto que los une, y es, yo creo, la poesía. Eso significa, hasta cierto punto, que detrás de Aquiles Jiménez, el sociólogo, el hombre preocupado por el medio ambiente, subyace todavía un poeta en potencia que no se quiere expresar. En este caso se expresa así, a través de unos cuentos, pero en el fondo también hay un poeta que todavía no ha explotado. Claro, en uno de los cuentos yo digo que puede ser más hermoso que una flor cuando uno sus pétalos cae al suelo. Una flor en su humildad no pide nada, no le pide nada a uno, sino que todo lo pide al cielo. Pero eso también sucede con los árboles, es decir, los árboles son tan hermosos como uno de los cuentos que tengo, que uno de mis personajes está en un árbol, viven dentro de los árboles. Como dices tú, la poesía, sí, es un compromiso. Siempre yo he pensado que soy un poeta, un poeta, pero el estilo mío es hacer poesía larga, llamémosle en líneas muy depuradas, pero no escribir en trozos ni en versos. Y soy un fanático de la poesía y admiro a todos los poetas del mundo, pero yo lo hago a mi estilo, más largo, y finalmente me quedan como cuentos. Me quedan como cuentos. Tú dices, efectivamente yo soy un poeta. Luis Jiménez, este libro, ¿a quién está dirigido? Es a lo mejor una pregunta que no es fácil de responder, porque un poeta nunca escribe para alguien en concreto. Pero yo sospecho al leer el libro que va más bien dirigido o puede ser muy bien captado por gente joven. Y tal como tú dices, José Luis, mira, tengo la suerte de haber escrito este libro pensando prácticamente en todo el público. Mejor dicho, entre más llegadero sea este libro a la gente, tiene más respuesta a este esfuerzo que ha sido tan largo de estudiar tanto, trabajar tanto para conseguir este librito, se puede decir, de cuentos ecológicos. Lo que yo busco es que ojalá que le llegara a todo el mundo, pero la suerte que tengo, digo yo, la suerte después de tanto esfuerzo y tanto sacrificio de encontrar un editor en España, es que el editor que me edita, la editorial Yale, pertenece en parte también a un catedrático, don Manuel San Juan, que es catedrático de pedagogía y que él ha considerado el libro como un texto para la enseñanza, pedagógico. Entonces, eso significa que por esa línea va a ir, y tal como tú afirmas, va a llegar precisamente a la juventud y a los jóvenes que se están preparando. Para suerte de hoy, los jóvenes tienen más conciencia ecológica que nosotros, los que ya tenemos cierta edad, pero que todavía somos jóvenes, ¿cierto? Pero a lo que a mí me interesa llegar son también a las autoridades. Me interesa que las autoridades en sus ratos libros puedan leer este libro de cuentos, y a los industriales también me gustaría que les llegara este libro de cuentos. Porque tal como dice aquí, la persona que ha hecho un breve esbozo es una autoridad sueca de la ecología, y ella dice ojalá que este libro llegara a todo el mundo y fuera traducido, porque a esos yo les apunto, a los que contaminan, a los que tienen que crear políticas ambientales verdaderas, no teóricas. A ellos va también este libro. Usted vive en Europa y desde Europa me imagino que ve a América, a su continente, de una forma diferente a lo que puedan verlos incluso los americanos que hoy nos escuchan en América. ¿Cómo se ven los problemas ecológicos desde el punto de vista europeo, desde el punto de vista americano, quiero decir? ¿Hay esperanza para la naturaleza en Iberoamérica más que para la europea, por ejemplo? Los daños que se están haciendo, que se han hecho en Europa, son irreparables, y a lo mejor los daños que se están haciendo y que tienen solución todavía en América. Yo creo que sí. Se está tomando una conciencia ecológica en el Brasil. Hay un movimiento ya, como en este libro se hace un homenaje a Chico Méndez, ¿es cierto? Hay un movimiento muy importante que está precisamente tratando de salvar los bosques.
El movimiento indígena americano es precisamente el que lleva la batuta y al que debemos apoyar, porque ellos son los que están en su medio natural y son los que están muy preocupados de la preservación de sus bosques, que son los pulmones del mundo. En Europa sí hay una conciencia, pero yo insisto, es decir, hay una conciencia y también tiene que lograrse que esta conciencia sea totalmente 100% positiva, porque se siguen trayendo nuestros recursos, los árboles, se siguen trayendo más materias primas que son nuestras, y en realidad no puede haber una actitud cínica en estos momentos. Yo estoy bastante preocupado. Creo que sí, que se ha llegado a un nivel, a un tope, y estamos prácticamente hoy día muy preocupados, tanto los escritores, los poetas, como tú dices, la gente que hace arte, la gente que está haciendo muchos trabajos. Estamos preocupados porque depende precisamente la vida nuestra, la vida de los seres humanos, de que tengamos oxígeno y tengamos agua. Para empezar, no vamos a tomar en cuenta la contaminación, sino que la deforestación, la desertización, que es producto del recabamiento de nuestros recursos. El desierto de Atacama en Chile ha ido creciendo. ¿A qué se debe? Bueno, es la mano de obra del hombre, pero la gente, lo indígena o la gente natural de nuestro continente está muy, muy preocupada, y a través de ello nosotros tratamos de ser una punta de lanza que podamos comprometer a la comunidad europea. Es peligroso, pero se puede, pienso yo, soy optimista, se puede frenar eso, se puede, pero hay que concientizar mucho a la gente. Una cosa es tener conciencia y la otra cosa es participar en estos hechos. Se habla de desarrollo sostenible, se dictan normas, se dictan leyes, acuerdos internacionales. Cuando vemos a América sumida en una crisis profunda, que quiere salir de ella, que abre las puertas a las inversiones extranjeras, a las industrias de países desarrollados, que abren filiales en aquellos países, ¿usted no cree que a lo mejor en Iberoamérica en general, a lo mejor hay excepciones, no hay una especie de carta blanca para que las multinacionales, las que están muy implicadas en la destrucción del medio ambiente, hagan lo que quieran, lo que deseen allí en esos países, y que esos países están desprotegidos legalmente o de alguna forma para defender sus medios? Obviamente, en ese sentido nosotros estamos totalmente desprotegidos desde la época misma de la colonización, prácticamente, desgraciadamente. El dorado está en América todavía, y bueno, todo esto tiene que cambiar, obviamente, tiene que cambiar, y hay que hacer que la gente, nuestra gente, pueda crear primero una unidad. Es decir, nosotros los latinoamericanos tenemos la suerte de que poseemos un idioma común, hermanado por supuesto con el portugués de Brasil, es casi lo mismo, la misma raíz. Tenemos un pueblo muy parecido, no tenemos racismo, por ejemplo, un racismo declarado como existe en otras partes del mundo. Tenemos muchas cosas que nos podrían hacer una comunidad bastante especial y atractiva en muchos sentidos, pero el problema es que pareciera ser que no nos dejan, que nosotros podamos tener esa hermandad, que no nos dejan que revaloremos nuestros productos. No tenemos una moneda en común, no tenemos una universidad en común. Entonces, pero esos son factores que precisamente debiéramos nosotros desarrollar primero, antes que nada. La cultura nuestra es una sola, pero yo creo que hay muchos intereses foráneos que impiden que nosotros podamos ser lo que debiéramos ser en estos momentos, ricos, como lo son en Estados Unidos. Nosotros debiéramos ser ricos con nuestros recursos naturales, venderlos y protegerlos, tenemos de todo. Pero ¿qué nos pasa? ¿Qué crees tú que nos pasa? Te devuelvo la pregunta, se la devuelvo a tus lectores también. Ahí están las estadísticas, ahí están los informes que día a día nos dicen de que todavía quedan muchos sectores marginados de la riqueza, lo que usted dice, del justo reparto de la riqueza. No se hace hoy. Desgraciadamente voy a volver a utilizar esa palabra.
no se hace. Nosotros nacimos ricos, ¿cierto? Potencialmente tenemos de todo, pero sin embargo te voy a decir, yo he tenido que llegar a Europa para comerme mi propia fruta chilena, por ejemplo. ¿Ah? Me la puedo comer aquí a costo de estar muy lejos y todas las cosas, pero allá en Chile los chilenos no podemos comer, por ejemplo, lo que producimos, ¿es cierto? Es una contradicción terrible, pero así es, y yo lo dije en una conferencia una vez y me dijeron, ¿cómo va a ser tanto? Pero esa es la verdad. ¿Ah? Entonces el oro, el anillo de oro que tengo lo he comprado acá y no lo he podido comprar en mi tierra. Y el oro viene de allí. Y muchas cosas vienen de allí. También a veces me da pena, yo te digo, tengo mucho valor, respeto por la sociedad en la que yo he vivido en el extranjero, pero por ejemplo en Suecia compran madera nuestra y bueno, yo digo, esta es madera chilena y en Chile hay mucha gente que no tiene casas todavía. ¿Ah? Entonces eso me parece un poco extraño y anormal, pero quizás pienso que los recursos están, la capacidad está, solamente hay que enseñar y educar a la gente. ¿Ah? El mensaje más tierno que puedo darte, ¿ah? Enseñar y educar, esa es la premisa y esa es toda la, te dijera yo, la llave mágica. Y esos principios los podemos encontrar en Encuentros Ecológicos, un libro de Víctor Aquiles Jiménez que se acaba de presentar en España y que próximamente es probable que tenga una difusión internacional y llegue a América, porque creo que el mensaje que él encierra es un mensaje universal. Muchas gracias, Víctor Aquiles Jiménez. Gracias a ti, a la sintonía tremenda que tú tienes y a la buena voluntad como amigo, ¿ah? Y como un periodista, qué sé yo, tengo muchas cosas que decirte, y a tus lectores y a la Radio Internacional de España, que me ha dado esta oportunidad. Muchas gracias y saludo a todo el mundo a través de ti. Suerte. Gracias. De España, que me ha dado esta oportunidad. Muchas gracias